En los márgenes del mundo, donde los caminos dejan de tener nombre y los árboles susurran secretos al viento, vivía un sabio conocido no por su rostro ni por sus hazañas, sino por su silencio. Lo llamaban Nangua Chenren, aunque él ya no respondía a nombres. Un día, su discípulo lo encontró sentado bajo un árbol torcido, la mirada perdida en el cielo sin nubes, el aliento pausado como si respirara junto al universo mismo. «Maestro», preguntó el discípulo con reverencia, «¿qué haces ahí sentado como si fueras piedra o viento?» El sabio giró lentamente la cabeza con una sonrisa leve como el humo y respondió: «Me he olvidado de mí». El discípulo frunció el ceño, confundido. ¿Cómo puede uno olvidarse de sí mismo? ¿No es ese el centro de toda nuestra existencia? Pero el sabio no explicó más. Solo volvió su mirada al horizonte y dejó que el silencio hablara por él. Este es el primer paso del Tao, el olvido interior. No se trata de perder la memoria, sino de soltar la pesada carga de la identidad. El sabio no negaba su existencia, pero tampoco la aferraba. No era ya hombre, maestro, ser iluminado, ni yo. Había soltado todas esas vestiduras como se suelta una hoja en otoño, y en ese olvido había encontrado una presencia más vasta, más libre. No se trataba de huir del mundo, sino de no enredarse en él. No era renunciar a la vida, sino flotar en ella como una nube flota en el cielo, sin apego ni dirección propia, guiada solo por los vientos del Tao. Así comienza el viaje, no con una conquista, sino con un olvido. El sabio que se olvida de sí mismo es como el lago que deja de reflejar su propia forma y entonces empieza a reflejar el cielo entero. El discípulo no podía dormir esa noche. La frase del maestro, «me he olvidado de mí», resonaba como un eco en una montaña vacía. Al amanecer, regresó al árbol donde Nangua Chenren aún permanecía en calma. El sabio, sin abrir los ojos, dijo: «¿Sigues buscándote a ti mismo?» «Sí, maestro», respondió el joven, «pero cuanto más me busco, más me pierdo». Entonces el sabio rió suavemente, como si las ramas del árbol también rieran con él. Así es como debe ser. Buscarte a ti mismo es como intentar ver tus propios ojos sin espejo. Mientras más esfuerzo hagas, más te alejas. El yo que se busca es el yo que se inventa. ¿No ves? Eres como una hoja que intenta sujetar el viento que la mueve. El discípulo bajó la cabeza, tocado por el enigma. Entonces, ¿quién soy si no soy este que pienso ser? El sabio recogió una hoja seca del suelo, la sostuvo entre sus dedos y la dejó volar. El viento se la llevó, danzando. Y entonces dijo: «Eres eso, movimiento en el vacío, nombre que cambia con la estación, pensamiento que nace y muere como las nubes. Todo lo que crees ser es una construcción de memoria, deseo y miedo. Pero más allá de eso, hay algo que no puede ser nombrado, ni atrapado, ni descrito. En el Tao, la identidad no es fija, no es un retrato colgado en la sala de la mente. Es una corriente que fluye, un campo que respira, una canción que no tiene principio ni fin. Cuando el sabio habla de olvido, no habla de ignorancia, habla de libertad. El que se olvida de sí se disuelve en lo real. El discípulo no entendía aún con la mente, pero en su pecho comenzó a nacer un espacio silencioso, un hueco por donde el Tao podía entrar. Pasaron los días y el discípulo caminaba por las colinas, llevando consigo la pregunta como si fuera una piedra en el corazón. ¿Quién soy si no soy este que pienso ser? Veía su reflejo en los estanques, pero ya no confiaba en la imagen. Algo en él se aflojaba. Algo viejo comenzaba a desvanecerse. Una mañana encontró al sabio Nangua Chenren sentado junto al río. Las aguas murmuraban sin apuro. El discípulo se sentó a su lado y dijo: «Maestro, ¿qué es el yo?». El sabio no respondió con palabras. En lugar de eso, tomó una rama seca y la dejó flotar en la corriente.
Ambos la observaron deslizarse, girar, perderse. Luego el sabio dijo: ¿Esa rama lucha contra la corriente? ¿Se pregunta a dónde va? No, maestro, solo flota. Así es el Tao, y así es lo que llamas yo. El problema surge cuando crees que eres el que empuja el río, pero el río fluye por sí mismo. Tú eres parte de su fluir, no su dueño. El discípulo bajó la mirada. Entonces no soy real. Eres real. Como una nube es real, aunque no pueda ser atrapada. Como un sueño que deja perfume en la memoria. El yo que construyes es útil, pero no es eterno, no es fijo, no es tú. ¿Y qué queda cuando ese yo se disuelve? El sabio sonrió. Queda el río, queda el Tao, queda el vivir sin centro ni borde, la existencia sin nombre. En ese instante, una brisa acarició el agua y el discípulo sintió por un momento que él también flotaba, no como un cuerpo, no como un nombre, sino como un instante sin definición. No era más que presencia, y eso era suficiente. El discípulo, aún con el eco de las palabras del maestro en su corazón, regresó a la montaña donde habitaba Nangua Senren. La pregunta seguía viva, como una llama tenue pero persistente. «Maestro», dijo, «si el yo no es fijo ni eterno, ¿cómo podemos encontrar paz en este mundo cambiante?» El sabio cerró los ojos y respiró profundo, dejando que el aire llenara su pecho y luego saliera en calma. La paz no está en aferrarse a nada, ni a un nombre, ni a una forma. Respondió con voz suave. La paz está en el silencio que permanece cuando todo se desvanece. Ese silencio no es vacío, sino plenitud. No es ausencia, sino presencia. El discípulo frunció el ceño, intentando comprender. ¿Cómo puede el silencio ser plenitud? ¿No es acaso la nada? El maestro sonrió con una luz tranquila. El silencio es el río en calma después de la tormenta. No desaparece, solo se aquieta. Es la raíz invisible de todas las cosas, el susurro del Tao que sostiene el universo sin palabras. Cuando te olvidas de ti mismo, te fundes con ese silencio. No pierdes nada, solo te encuentras más allá de las formas. Se hizo un largo silencio entre ellos, solo roto por el canto lejano de un pájaro y el susurro de las hojas. Este silencio no se pierde, concluyó el maestro. Es la verdadera morada del espíritu. En él no hay separación ni conflicto, solo hay ser. El discípulo respiró hondo y sintió que algo en su interior comenzaba a asentarse, como si por fin sus pensamientos se aquietaran y dejaran espacio para lo eterno. El discípulo, cada día más intrigado, preguntó: «Maestro, si al olvidarnos de nosotros mismos el yo desaparece, ¿qué queda entonces? ¿Quién somos sin nuestra identidad, sin nuestras máscaras?» Nangua Senren miró hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a descender suavemente, tiñendo el cielo de oro y púrpura. «Lo que queda no es un quién, sino un ser sin forma», respondió con voz pausada. «La máscara del yo es como la niebla que oculta el paisaje. Cuando la niebla se disipa, no queda nada que esconder, solo la vastedad del cielo y la tierra. Sin la máscara, el ser es libre de toda limitación». El maestro hizo una pausa y añadió: «En el Tao no somos dueños de nuestra esencia, sino parte del flujo eterno. La identidad fija es una ilusión que ata y separa. Cuando esa ilusión se desvanece, el verdadero rostro emerge, uno sin borde ni centro, sin principio ni fin». El discípulo meditó sobre esto y vio cómo muchas de sus preocupaciones se desvanecían con cada palabra. ¿Es entonces el olvido de uno mismo un acto de valentía?, preguntó finalmente. «Sí», afirmó el sabio, «es el acto supremo de confianza en el Tao. Confiar en que, al soltar el yo, no nos perdemos, sino que nos encontramos más allá del tiempo y del espacio». Una brisa suave acarició sus rostros, llevando con ella la fragancia de los pinos. Así,
La libertad verdadera no es hacer lo que quieres, sino ser lo que eres, sin límites ni ataduras. El discípulo sintió en ese instante una apertura profunda, como si un velo se hubiera corrido en su interior, mostrando la luz pura del ser. El discípulo, aún sumergido en la enseñanza, preguntó con voz suave: «Maestro, ¿cómo puedo vivir sin ese yo que me guía, que me distingue? ¿Cómo caminar en el mundo si me olvido de mí mismo?» Nangua Shenren sonrió con calma y señaló hacia el flujo sereno de un río cercano. «Observa el río», dijo. «No tiene un yo que lo controle, ni una identidad fija que mantener. Simplemente fluye, sin esfuerzo, sin resistencia, y sin embargo, es siempre el río». El sabio continuó: «Cuando te olvidas de ti, no desapareces, sino que te fundes con el Tao, esa fuerza invisible que sostiene y conecta todo. No eres una isla aislada, sino una ola en el océano sin orillas». El discípulo reflexionó y preguntó: ¿significa esto que debo renunciar a mis deseos, a mis pensamientos, a mis sueños? «No renuncies a ellos como si fueran enemigos», respondió el maestro. «Más bien, obsérvalos como nubes pasajeras en el vasto cielo de tu conciencia. No te aferres, ni luches. Permite que vengan y se vayan sin perder tu centro». Una ligera brisa movió las hojas del árbol bajo el que estaban sentados, y el murmullo del agua les recordó la danza constante de la vida. «El Tao es invisible porque no se puede poseer ni nombrar», dijo Nangua. «Pero cuando te olvidas de ti, permites que esa invisibilidad te habite y te guíe. Entonces caminas sin cargar el peso del ego, libre y sereno». El discípulo sintió que un profundo silencio se extendía dentro de él, un espacio donde el yo se disolvía en el todo. «Así, al olvidarte de ti, encuentras el camino más verdadero», concluyó el maestro. «No uno impuesto, sino uno que surge naturalmente del ser que eres en esencia». El discípulo, aún sumergido en la profundidad de las palabras del maestro, preguntó: «Maestro, si el yo se olvida y el ser se funde con el Tao, ¿qué queda de mí? ¿Cómo saber quién soy sin ese reflejo constante de mi identidad?». Nangua Shenren contempló la superficie tranquila de un pequeño estanque donde se reflejaban las nubes y el cielo. «Imagina este estanque», dijo el maestro. «Cuando el agua está en calma, refleja el mundo sin distorsión. Pero cuando el viento sopla y las olas se agitan, la imagen se vuelve borrosa, cambiante, confusa». El sabio continuó: «Tu mente es como ese espejo. Cuando estás apegado al yo, tu reflejo es una imagen limitada y fragmentada, sujeta al juicio y al miedo. Pero al olvidarte de ti, el espejo se calma y revela la verdad que siempre estuvo allí, más allá de la forma y el pensamiento». El discípulo asintió lentamente, intentando comprender la vastedad de aquella enseñanza. «¿Entonces debo buscar la calma en el espejo de mi mente?». «No se trata de buscarla, sino de dejar que la calma surja por sí misma», respondió el maestro. «No fuerces el agua, no la manipules. Solo permite que la mente descanse en su naturaleza original, libre de apegos y expectativas». Nangua Shenren agregó: «Así como el río fluye sin detenerse en una sola forma, tu conciencia debe dejar pasar las imágenes del yo sin aferrarse a ellas. Solo entonces el espejo mostrará la claridad del Tao y tu esencia será como el cielo reflejado en el agua, ilimitada y pura». Un suave viento hizo bailar las hojas alrededor de ellos, y el discípulo sintió que la mente se abría, disolviendo sus dudas y temores. «Olvidarte de ti mismo no es perderte», concluyó el maestro, «sino encontrarte en la claridad profunda donde todo es uno, donde el reflejo y el reflejado se vuelven uno solo». El discípulo, ahora en calma profunda, preguntó con voz serena: «Maestro, si olvidar el yo es el camino, ¿qué sucede después? ¿A dónde regresa el alma cuando se desvanece la ilusión del yo?».
Nangua Shenren sonrió con la dulzura de un río que fluye sin esfuerzo y dijo: no hay regreso, porque nunca hubo separación. El olvido de uno mismo no es un perderse en la nada, sino un despertar a la unidad primordial que siempre estuvo y siempre estará. El maestro se levantó lentamente y señaló el horizonte donde el sol se unía con el cielo y la tierra. Imagina un círculo sin principio ni fin, explicó. Así es el Tao, el eterno flujo que envuelve y sostiene todo. Cuando te olvidas de ti, te conviertes en ese círculo, libre de límites, sin comienzo ni conclusión. El discípulo sintió cómo su corazón se expandía y el miedo a la identidad desaparecía. El gran misterio, continuó el maestro, no es algo que puedas poseer o perder. Es la presencia silenciosa en la que todo surge y se disuelve. Tus pensamientos, tus emociones, tu ser. Vivir en el Tao, dijo, es como ser agua que se adapta a cualquier recipiente, viento que no se aferra a ningún lugar, fuego que arde sin resistencia. El sabio concluyó: así la verdadera libertad no está en retener nada, ni siquiera tu yo. Está en fluir con el Tao, en ser uno con el momento presente, en abrazar la totalidad sin juicios ni ataduras. El discípulo, finalmente, comprendió que la transformación no es un destino, sino un eterno renacer en el aquí y ahora. El olvido del yo es, en realidad, el recuerdo más profundo, el retorno a casa, al Tao, a la paz que siempre ha estado en el silencio de tu ser. Querido amigo, querida amiga, si este video ha resonado en ti, te invito a que apoyes este espacio de sabiduría y paz. Dale like para que este mensaje siga llegando a más corazones, comparte tu experiencia en los comentarios y suscríbete al canal, porque más del 90% de quienes ven este contenido aún no lo hacen. Tu suscripción es el río que alimenta esta comunidad, la luz que nos guía para seguir compartiendo el camino hacia el equilibrio interior. Gracias por estar aquí, por permitirte este momento de conexión y por abrir tus manos y tu corazón a la energía que fluye dentro y fuera de ti. Namaste.